Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego, que tú serás obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga ricamente. Una vez más, nos disponemos para abrir las Escrituras y seguir conociendo las doctrinas fundamentales que el Señor nos ha dado, en las cuales debemos estar, en las cuales debemos vivir
y las que también el Señor nos ha mandado enseñar. Hoy vamos a iniciar a hablar sobre la doctrina del pecado. Y anhelo de todo corazón que esté disponible, que tengas tu Biblia abierta, que tengas tu cuaderno y tu lápiz para que tomen nota y podamos de esta manera realmente crecer en el conocimiento del Señor, y usted tenga tus notas para que puedas compartir con otro, para que puedas recordar, repasar y de esta manera poder crecer. Vamos a orar y pedimos la dirección de nuestro Dios para que Él sea realmente quien nos enseñe a través de su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros. Amado Dios y Padre eterno, en este momento, Dios, te damos gracias a ti por el inmenso privilegio que tenemos, Dios, de estar delante de ti como el pueblo que tú amas. Gracias por darnos el gozo de ser tu familia, tus hijos, y poder también, Señor, ser discípulos de Cristo, alumnos, Señor, del Espíritu Santo, poder ser seguidores, Dios, de tu palabra, seguidores de ti, seguidores del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te rogamos que seas tú, Señor, quien por tu Espíritu nos hable, quien prepare nuestros corazones para oírte, para entender y para poder aplicar, Señor. Ruego que tu gracia esté sobre mí y toma el control absoluto, Dios, de todo mi ser, que seas tú y no yo. Que seas tú, Señor, realmente quien nos enseñe, enseña mi alma y enseña el alma de cada uno de mis hermanos que oyen. Padre, llama al arrepentimiento, Señor, a aquellos que has de llamar. Haz que tu Espíritu Santo, Señor, por tu gracia, llegue a aquellos que tú has llamado, y aquello que tú has llamado por el poder de tu Espíritu, Señor, puedan arrepentirse de ser pecadores, de cometer pecados, y creyendo en Cristo Jesús, puedan recibir el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Nos gozamos en ti y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando de la doctrina del pecado, hay muchos errores que circulan en nuestro ambiente, en medio de la teología, en medio de la religiosidad. Se han creído muchas cosas que son completamente contrarias a lo que enseñan las Escrituras. Usted y yo como creyentes debemos estar sujetos a las Escrituras, y lo que realmente no dice la Escritura, aquello cuyos principios no están en las Escrituras, no debemos creerlo, porque estaríamos creyendo ya principios completamente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo y no conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas corrientes que están hoy en día permeando nuestras mentes, permeando completamente la enseñanza acerca del pecado, es el dualismo. El dualismo consiste básicamente en enseñar que el bien y el mal son eternos. Y por eso de alguna manera muchos enseñan que el pecado es eterno, que están en un continuo roce o oposición entre el bien y el mal desde la eternidad hasta la eternidad, y esto no es correcto, ya que el pecado tuvo un inicio, y va a tener un final, De hecho, nosotros los creyentes debemos entender por las Escrituras que Dios le puso un final al pecado en nosotros. Y aunque el pecado está en nosotros, hemos sido separados del pecado, y el pecado solamente opera según nuestra voluntad. Somos nosotros los que le damos lugar al pecado en nuestro corazón, porque el Señor hizo una ruptura. En la obra que Él hizo una ruptura, nos separó, no nos divorció, nos separó, nos hizo morir al pecado y nos hizo vivir para Dios. Por eso la Biblia dice: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el pecado tiene un fin en nosotros, porque también un día va a ser quitada la presencia del pecado de nosotros y ya no va a estar. Por lo tanto, el pecado no es eterno. Otra corriente es una corriente que es conocida como la sensualidad. Y es básicamente donde dice que el pecado es del cuerpo, Entonces, si yo martirizo el cuerpo, si yo sacrifico el cuerpo, sacrifico el pecado. Y de alguna manera creen que el pecado es del cuerpo, y que el pecado realmente, sencillamente, está en satisfacer nuestros deseos. Pero resulta que el pecado tiene un origen fuera del cuerpo. Entró al cuerpo, dice la Biblia, entró al ser humano. No trata que ver con sensualidad, aunque nosotros le damos lugar al pecado en nuestra sensualidad y en nuestro cuerpo. Pero el pecado no es del cuerpo, el pecado vino de afuera, entró a nosotros y ha contaminado completamente todo: el espíritu, el alma y el cuerpo, y todas nuestras acciones. Otra corriente que hay es el egoísmo.
esta corriente dice que el pecado es del yo, que sencillamente el pecado está en el ego nuestro. Ese es el pecado, el ego nuestro. Pero el pecado abarca mucho más que el mismo ego. Allí se centrará, allí está en lo más profundo de nuestro ser. Y el pecado se manifiesta en ego, en egoísmo, en soberbia, en arrogancia. Pero ese no es el origen del pecado, porque el pecado viene de afuera y tuvo su origen. Otra corriente que habla del pecado es que el pecado es falta sencillamente de un buen desarrollo. Y estos dicen básicamente que el pecado es finito y tiene un fin si uno se desarrolla, pero vemos que aún las personas más desarrolladas y las más inteligentes son las que realmente están en contra de Dios. Por eso es necesario entender y comprender que no podemos definir o describir el pecado según las corrientes de este mundo, según los pensamientos del hombre, porque el hombre en su pecado piensa erróneamente. La Escritura es clara cuando dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso tenemos que ir a las Escrituras para realmente entender esta doctrina y saber por qué somos pecadores y saber realmente cuál es el efecto del pecado, pero entender también la obra de Cristo a favor nuestro y en contra del pecado, y saber que Dios le puso un término al pecado, porque no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también juzgó el pecado en Cristo Jesús, y el pecado ha sido juzgado en Él. Y el pecado nada tiene que ver con Cristo y nada debería tener con nosotros que estamos en Cristo. Y de hecho nada tiene que ver, porque ya fuimos separados, pero el pecado sigue en nosotros, su presencia sigue en nosotros, como dice Romanos capítulo 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque en nuestra carne mora el mal, pero una cosa es que more y otra cosa es que nosotros le demos lugar, porque en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, Dios nos ha separado y tenemos por el poder del Espíritu Santo la gracia de vivir separados del pecado, vivir en santidad, aunque el pecado more en nosotros. Siempre seguiremos siendo señalados de pecadores y lo somos hasta el día de nuestra muerte, pero una cosa es que el pecado esté en nosotros y que pequemos, y otra cosa es que realmente estemos sujetos o esclavos al pecado. Entonces vamos al libro de Ezequiel, por favor, vamos al libro de Ezequiel y vamos a empezar a mirar que el pecado no es eterno, el pecado tuvo un inicio. Y vamos a Ezequiel 28, donde la Biblia nos describe el inicio del pecado, que el pecado inició en uno de los grandes y hermosos y poderosos ángeles que Dios creó para guardar el trono de Dios, en un querubín. El querubín protector. Y vamos allí, por favor, a Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante, donde dice el Señor y describe realmente la creación de aquel ser con toda una pompa que el Señor hizo para la creación de él. Y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo, ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Recuerde que el único que es eterno es Dios, todo lo demás tuvo un inicio. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus procederes, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vemos en el versículo 15 que realmente el Señor hizo una criatura perfecta. Esto es una criatura madura, realmente una criatura buena. Esas descripciones básicamente las tenemos de parte de los ángeles y de parte también de los seres humanos.
Y Dios hizo tanto a los ángeles como a los seres humanos, los hizo personas. Recuerde que los ángeles fueron hechos personas y nosotros somos personas. Lo que diferenciamos realmente son nuestros cuerpos, porque ellos son personas, tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones, igual que nosotros. Dios es persona, también tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emociones. Pero tanto a los ángeles como a los hombres, Dios los puso bajo mandamiento. La Biblia no nos describe bajo qué mandamiento Dios puso a los ángeles, pero lo que podemos ver por las Escrituras es que ellos se rebelaron al mandamiento de Dios y en cabeza de este ángel protector, de este querubín, muchos ángeles se rebelaron y violaron la restricción o el mandamiento que Dios les dio. Porque la Biblia es clara y vamos a Romanos capítulo 7. Si no hubiese mandamiento no habría pecado. Pero a causa del mandamiento, el pecado se produjo y el pecado se aumenta. Vamos allí a Romanos 7, por eso la ley no está dada para salvar, la ley está dada para condenar. La ley no está dada para cambiar al ser humano, está dada para condenarlo realmente. Por eso dice la Biblia, maldito todos aquellos que pretenden vivir bajo la ley. La salvación está en la gracia de Dios, no en la ley. La salvación está en la obediencia de Cristo, no en la obediencia nuestra a la ley. Por eso nadie es salvo por obedecer. Somos salvos por estar en Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y el pecado en nosotros no es erradicado por obedecer mandamientos. De hecho, el mandamiento revela el pecado en nosotros. Y mire lo que dice Romanos capítulo 7. Versículo 7, vamos a leer. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque la ley viene de parte de Dios. Pero yo no conocí el pecado, escuche, sino por la ley. Los ángeles fueron colocados bajo mandamiento igual que Adán y Eva. Adán y Eva se le puso en el huerto, eran perfectos, dice la Biblia, desde su creación. No habían acciones malas en ellos, tampoco en los ángeles, hasta que se rebelaron al mandamiento. Y el mandamiento fue el que les mostró y de alguna manera los motivó a tomar decisiones. Dios nos dio a nosotros voluntad, no nos dio libre albedrío como algunos creen. La doctrina del libre albedrío es errática, es falsa, no está en las Escrituras. Dios le dio al hombre voluntad y le dio básicamente el mandamiento de decidir entre dos cosas. Decidir entre obedecerle a Él o desobedecerle, sencillamente. El hombre nunca ha podido elegir otra cosa entre el bien y el mal, y nunca ha hecho otra cosa entre el bien y el mal. Cuando no está haciendo el bien, está haciendo el mal. Y la Escritura es clara de que nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Cuando estamos haciendo el bien, estamos siendo esclavos de la justicia, y cuando estamos haciendo el mal, somos esclavos del pecado. Cuando Adán estaba en su estado de perfección, obedecía el bien y ejecutaba el bien, estaba sujeto realmente al bien. Aquello que Dios había estipulado como bien y aquello que en Dios es bueno. Pero cuando pecó, quedó sujeto al pecado y a todo aquello que realmente concierne al pecado, incluyendo a la muerte. Y el ser humano solamente elige a quién darle gobierno, porque ni siquiera, dice la Biblia, ni siquiera nosotros elegimos hacer las cosas. Sencillamente le damos gobierno a aquel que las puede hacer. Y en nosotros los cristianos, el único que puede hacer el bien es el Espíritu Santo, usted y yo no. Y en nosotros quien puede pecar es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y nosotros le damos el gobierno. Romanos capítulo 6 es muy claro del versículo 15 en adelante. Nosotros solamente decidimos quién nos controla, solo decidimos a quién nos sujetamos y a Él somos esclavos. Porque no nos dio libre albedrío, nos dio voluntad para decidir entre el uno y el otro, no más. Entre obedecerle a Dios, obedecerle a Satanás, no más. Por eso el versículo sigue diciendo, el versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si Dios no hubiese colocado bajo mandamiento a los ángeles, ninguno de ellos hubiese pecado. Si Dios no hubiese colocado bajo mandamiento a los hombres, ninguno de ellos hubiese pecado, pero tampoco ninguno de ellos hubiese conocido ni el amor, ni la misericordia, ni la gracia de Dios. Porque el que no necesita nada, no requiere de nada, y aquel que no necesita de nada, no comprende nada. Y Dios quería darse a conocer a su creación. Por eso permitió por decreto la existencia del pecado, pero el pecado no lo creó Él ni lo originó Él, sino que sencillamente decretó la existencia del pecado por el mandamiento. Y por eso el versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y ustedes van a encontrar en Ezequiel 28 que realmente el pecado de Satanás, de hecho, es la codicia. Él estaba en el trono de Dios
y codició ser como Dios. Ustedes ven realmente en Adán y Eva que el pecado también fue el mismo, la codicia. Él vio la fruta, ella vio la fruta y la codició. Y codició aquello que Satanás le dijo que podía obtener por comer esa fruta. Y por eso, si ellos no hubiesen desobedecido, no hubiesen pecado, pero dice más, el pecado tomando ocasión, el pecado venía en la voz de Satanás, y él ya había pecado allá, ya había codiciado, ya había querido ser Dios, como dice Ezequiel capítulo 28. Él quiso realmente sentarse en el trono de Dios, darle un golpe de estado a Dios, y por eso dice la Biblia en este texto, perfecto eras, en el versículo 15 de Ezequiel 28, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y según Romanos, de hecho, es la codicia, porque vemos aquí y en el texto y Romanos dice, tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero el mandamiento hizo que el pecado saliera a la luz. En otras palabras podemos decir que el mandamiento hizo que la voluntad de cada uno de nosotros tuviese una opción distinta a obedecerle a Dios. Y tristemente los seres humanos siempre estamos mirando qué otra opción tenemos. Los seres humanos siempre estamos mirando de qué otra manera podemos hacerlo, qué otro camino sería más fácil seguir. Y menospreciamos el camino de Dios, que es un camino de obediencia, es un camino de sujeción, es un camino de servicio, porque realmente Él nos hizo siervos. La Biblia es clara en Filipenses 2 que cuando Dios quiso hacerse hombre, cuando quiso hacerse siervo, se hizo hombre, porque los hombres somos siervos. Dios nos hizo siervos. ¿Y por qué siervos? Porque Él es el Señor. ¿Por qué siervos? Porque Él es el creador. Todo lo demás está al servicio de Él. Y todo lo que hizo, lo hizo al servicio de Él. La creación completa está al servicio de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios hizo está al servicio de Él. Por lo tanto, todos somos siervos. Y el pecado no quiere. Como no quiso aquel en el cual se inició el pecado, Él no quiso ser siervos, quiso ser Señor. No quiso ser siervo, quiso ser Dios. Y los hombres, de alguna manera, todos queremos ser dioses. Queremos estar arriba y tener a todos los demás debajo. Queremos estar arriba y mandar a todos los de abajo. Queremos estar arriba y que los demás nos sirvan a nosotros. Pero el principio de Dios es muy claro. En Cristo Jesús Él no vino para ser servido, sino para servir. Y nos dice a nosotros que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tendrá que ser el siervo de todos, no de algunos, sino de todos, porque realmente somos siervos y el pecado no quiere eso en nosotros. Por eso en el texto de Ezequiel vemos en el versículo 16 y 17 realmente la codicia del corazón de Satanás, que lo llevó a rebelarse contra Dios, a pecar contra Dios, porque el pecado realmente fue la rebelión. Codició y se rebeló. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Escuche, pecaste. ¿Por qué? Por sus deseos de ser Dios. Y hasta el día de hoy Él sigue queriendo ser Dios sobre todos los hombres, sobre toda la creación. Pecaste. Y en el versículo 17 dice exactamente, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Recuerde que Dios le dio no solamente hermosura, le dio poder. Lo hizo grande y lo puso al frente de todos. Y por eso dice la Biblia que no anhelemos ser grandes ni estar al frente, no querramos tener poder, porque realmente podemos caer en el pecado del diablo, en la condenación del diablo, el orgullo, la codicia, los deseos perversos. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dios dice que no debemos colocar al frente un neófito, y no sé hasta qué punto realmente este ángel era un neófito en todas las cosas, tenía todo al frente, pero no tenía experiencia en el proceso, era recién creado cuando Dios lo puso allí al frente de todo. Y por eso el Señor nos advierte que realmente en el ministerio no debemos colocar un neófito, porque no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto es las muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción por el amor al poder,
por la codicia al poder. Por eso el pecado tuvo un inicio y tuvo un inicio allí en el corazón de un ángel, y ese ángel realmente con ese deseo contagió a muchos que se rebelaron contra Dios, como dice la Biblia, a causa de tus contrataciones. Porque muchos lo siguieron y muchos dijeron sí, 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 sí. Y lo siguieron y todos ellos fueron arrojados básicamente de su posición, de su ministerio, aunque siguen de todos modos bajo la autoridad de aquel que los creó, el cual es nuestro Dios. Vamos al libro de Isaías 14, donde también Dios a través del profeta Isaías nos muestra que realmente el pecado inició allí en el corazón de aquel ser, aquel ángel que Dios puso al frente de todos los ángeles y lo puso como guarda de su trono. Isaías capítulo 14, el versículo 12 dice la escritura: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Ese es el nombre de aquel ángel. Oh lucero, hijo de la mañana. Este es el nombre de aquel ángel que hoy es conocido como Satanás. Por eso él se viste como ángel de luz, porque realmente era luz allí, en la presencia de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, escuche, la codicia del corazón de él, porque el pecado inició en el corazón de un ángel. Recuerde que ellos son personas, tienen voluntad, tienen intelecto, tienen emociones, ellos. Por eso los demonios les da miedo. Recuerde cuando se presentaron frente a Jesús y le dijeron: Señor, sabemos quién eres, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos le tenían temor a Cristo. Tú que decías, y de hecho le tienen, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, codicia, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Realmente podemos ver variados Ezequiel y mirando Isaías y uniéndolo a Romanos 7, que realmente los ángeles, tanto los hombres, fuimos todos colocados bajo mandamiento y con la decisión de obedecer o no obedecer. Tristemente vemos que arriba se rebelaron y de arriba vino la rebelión, y la Biblia es clara que realmente entró por un hombre, y vamos a mirarlo ahora, porque el pecado no inició en el ser humano y el ser humano no es el autor del pecado, ni el pecado inició en el corazón del ser humano. Por eso el pecado no podemos decir que se debe a Adán, porque no se debe a Adán, se debe realmente a aquel ángel que se llamaba Lucero de la mañana, el cual hoy se llama Satanás. Por eso cuando pecamos seguimos a Satanás, no a Adán, seguimos a Satanás, pero seguimos el camino de Adán porque él decidió rebelarse contra Dios, igual que lo hizo Satanás. Por eso Romanos 7, vuelvo a leer del versículo 7, pero vámonos hasta el 11. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, porque viene de parte de Dios. En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, escuche, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Los ángeles vivieron en un tiempo sin ley, y Adán y Eva también, pero cuando Dios les dio el mandamiento, ellos tuvieron la oportunidad de decidir y allí decidieron mal. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, escucha, el pecado revivió y yo morí. Satanás y sus ángeles fueron separados de Dios. Esto es lo que llama la muerte, y para ellos fue muerte eterna realmente, porque quedaron separados para siempre. Ellos no tienen ninguna alternativa de redención. Damos gracias a Dios por Jesucristo, que a nosotros no nos puso bajo maldición, solamente nos sacó de los privilegios allí en el huerto y nos sacó afuera para enviar un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Pero en Ezequiel vemos que Satanás y sus ángeles fueron destituidos para siempre, y para siempre dejaron de ser delante de Dios. Están condenados para siempre, aunque aún no han sido lanzados al lugar de la condenación, aún no han sido encerrados por el eterno propósito de redención que Dios ha querido para todo su pueblo. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque Dios quería proteger a los ángeles como Adán y Eva, quería protegerlos de pecar, quería protegerlos de rebelarse. Dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. Nosotros lo vemos todos los días, especialmente nosotros como padres. Cada vez que le damos un mandamiento a un hijo, le damos la oportunidad de pecar.
Y nosotros no le damos los mandamientos a ellos para que pequen. Le damos los mandamientos para que ellos sencillamente sean guardados, para que preserven la vida. Pero lo triste es que el pecado toma ocasión del mandamiento para producir la muerte. Porque la rebelión al mandamiento es muerte, es separación. Por eso el texto dice allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Usted puede tener una semilla de cualquier clase de planta. Mientras que la tenga separada de la tierra y del agua, de cualquiera de los dos, ella no va a germinar. Ella no va a germinar, se va a mantener seca o se puede dañar, pero no va a germinar. Pero en el momento en que la semilla entre en contacto con la tierra o con el agua, ella va a incentivarse a germinar. El pecado es así, el pecado es así. El pecado tan pronto tuvo contacto con el mandamiento o el mandamiento tuvo contacto con el pecado revivió para matar a aquel en el cual fue sembrado, en el corazón del enemigo o en el corazón de nosotros. Por eso el texto dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, hablando de cómo realmente Satanás y también Adán y Eva fueron engañados y el pecado nos mató, tanto a ellos, los ángeles, como a nosotros, nos separó de Dios. Por eso el pecado tiene su inicio y tuvo su inicio, pero no fue en el hombre, pero entró a esta creación por el hombre. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, retrocedamos una hojita ahí. Romanos 5, 12 es claro, por tanto como el pecado entró, no empezó, entró en el mundo por un hombre, y esto cuando habla de hombre no está hablando solamente de Adán, está hablando de la pareja. No dice entró por un varón o entró por una mujer, dice entró por un hombre, porque realmente entró por la pareja. Ellos fueron hechos uno solo. Y a pesar de que inició por el engaño de la mujer y luego pasó al hombre, realmente al que Dios llamó a dar cuentas primeramente fue al hombre y luego a la mujer, porque realmente Dios ve al hombre y a la mujer como uno solo. Fue hecho el hombre un ser viviente. Varón y hembra Dios los creó. No hombre y mujer, sino varón y hembra, en el sentido de que realmente son uno solo. Es interesante que este término hombre es genérico. No descarta ninguno de los dos. No está hablando del sexo masculino aparte del femenino, porque el término hombre los incluye a los dos, porque Dios no hizo dos separados, hizo dos en uno. Por eso tomó a la mujer del hombre, del varón, para que fuese uno con él. Por eso el pecado entró por una pareja. Y es interesante mirar que realmente la destrucción número uno de nuestra sociedad está en el hogar. Y inicia por la mala relación del hombre y la mujer como pareja. Nosotros los hombres y las mujeres casadas son los que por nuestra rebelión a Dios dañamos a nuestros hijos y le entregamos a nuestros hijos gente dañada desde el hogar, con principios perversos desde el hogar, con costumbres y cosas perversas desde el hogar. Y usted debe entender que el pecado no empezó en Adán. Adán no es el culpable de la existencia del pecado, pero sí es el culpable de la entrada del pecado a este mundo. Y no es Adán, es usted y yo, y lo seguimos haciendo todavía, porque somos nosotros los que seguimos dejando que el pecado entre en nuestro corazón, entre en nuestros hogares y de nuestros hogares se riegue para todo el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, escuche, y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, pasa de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, y sigue pasando. Por eso, por cuanto todos pecamos en Adán, todos morimos como murió Adán. Y la única esperanza es Cristo Jesús. Porque como en Adán todos pecamos y todos morimos, solo en Jesucristo podemos ser perdonados y volver a vivir, volver a la relación con Dios. Porque los seres humanos todos vamos a existir por los siglos de los siglos, unos vivos, o sea, en relación con Dios. Eso básicamente significa vivos en la eternidad. Vida eterna significa en relación con Dios, unidos a Dios por los siglos de los siglos. Pero los otros van a existir separados de Dios, muertos
Y la palabra muerto no indica extinto, sino separado de Él, porque Él es la vida y van a estar extintos, no extintos, sino separados de Él por los siglos de los siglos en la condenación eterna, pagando eternamente lo que Jesús pagó en un momento y para siempre por nosotros. Pero como los hombres no quieren aceptar a Cristo, al que pagó una vez por nosotros, entonces tendrán que ir a la prisión eterna a pagar la deuda del pecado, la cual es eterna, porque pecamos contra un Dios eterno y menospreciamos a un Salvador eterno que nos daba una vida eterna. Entonces los que no creen tendrán ellos mismos que ir a pagar la deuda de su pecado, que es eterna, a un juez eterno que los juzgará y los condenará eternamente. Pero aquellos que somos temporales, pero creemos en el perdón eterno del Dios eterno que pagó eternamente, tendremos vida eterna con Él, gracias a aquel que realmente murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado no es eterno, tuvo un inicio en el corazón de Lucero de la mañana, que hoy es conocido como Satanás, y de él pasó a un montón de ángeles, no a todos, porque aunque todos fueron colocados bajo mandamiento, la Biblia dice que no todos pecaron. Algunos fueron guardados para vivir en santidad y no se rebelaron. De la misma manera, nosotros fuimos hechos, dice la Biblia, muy claro en el libro de Eclesiastés, fuimos hechos perfectos, maduros, fuimos hechos buenos en gran manera, dice Génesis capítulo 1, fuimos hechos en gran manera, buenos, pero nos rebelamos por el mandamiento. Porque Dios le dio a Adán y a Eva un mandamiento. De todos, escuche, 99 árboles, pongámosle así, hablando de un 100%, 99 árboles del huerto estaban disponibles para ellos comer. Pero se les prohibió uno. Y lo interesante es que el mandamiento produjo la codicia, el deseo de, porque eso es codicia, el deseo de hacer algo que se me prohíbe. Usted está ahí mirando tranquilamente y yo le digo, no mire para el techo. Automáticamente hay un deseo de mirar el techo. Si uno le dice a alguien, no mire para el lado, automáticamente hay un despertar, un deseo de mirar para el lado. El mandamiento revive el pecado para muerte nuestra. Por eso es maravilloso mirar el origen del pecado y entender que aunque Dios no es el creador del pecado, Él decretó la existencia de él. No es el causante de la existencia del pecado, pero es el que decretó la existencia de él por el propósito de redención. Porque el pecado nos colocó a nosotros en una condición apta para ser redimidos, apta para ser rescatada y en una condición donde realmente podíamos conocer a Dios y entablar una relación con Dios de amor, de misericordia, de padre a hijo, de salvador a necesitado de salvación. Y damos gracias a Dios por la misericordia de Dios para con todos aquellos que hemos podido por la gracia de Dios reconocer que somos pecadores, que estábamos separados de Dios y que solo en Cristo Jesús hay reconciliación. Todo ser humano nace con tres problemas serios, vamos a colocar esos tres. Uno, nace separado de Dios, o sea, muerto espiritualmente. Nace destituido de la gloria de Dios, o sea, incapaz de volver a Dios por sí mismo, incapaz de darle la gloria a Dios por sí mismo y nace condenado. Esta es la condición de todo ser humano desde el vientre de la madre. Ningún niño es inocente, ningún niño es un angelito, todos somos pecadores, dice el Salmo 58, es claro. Que los que juzgan bien entienden que desde el vientre de la matriz somos pecadores, desde el vientre de la matriz somos mentirosos y que de que nacimos estamos descarriados, separados de Dios. Y que la única alternativa que realmente tenemos es Cristo, porque Él es el único que le da vida a los muertos. Él es el único que le da vida a los muertos. Él es el único que reconcilia al hombre con Dios y es el único que pagó la condenación nuestra para que nosotros no tengamos que ir a la condenación eterna. Por lo tanto, aquel que está en Cristo tiene salvación y vida eterna y el que no está en Cristo está condenado. No se va a condenar, está condenado porque nació condenado, porque nació en pecado y separado, destituido y destinado a la condenación. Por eso
por el pecado, dice la Biblia, entró la muerte a todos, porque todos pecamos. Romanos 5:12 es claro eso. La muerte pasó a todos los hombres, sin excepción, por cuanto todos pecaron. El único que no nació en pecado y el único que nació destinado para morir fue Cristo. Pero Él vino para cargar el pecado y morir en nuestro lugar. Él vino para cargar el pecado y morir en nuestro lugar. Pero como no era pecador, la muerte no tenía autoridad sobre Él. Ni Satanás ni ninguno. Pero tenía voluntad igual que Adán al principio. Tenía voluntad y estaba bajo mandamiento. Cristo, al venir a la tierra, como cualquier hombre, quedó bajo mandamiento, pero dice la Biblia, Él decidió obedecer y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sujeto al Padre. Pero Él, aunque no era pecador, decidió cargar el pecado de todos, y morir para pagar el precio del pecado y liberar a los que creen en Él, solo a los que creen en Él, liberarlos de la muerte, de la separación y de la condenación eterna. Mire lo que dice el primer libro de Reyes 8:46, porque son cosas universales para todos los seres humanos por cuanto todos pecamos. Primer libro de Reyes, por favor, el capítulo 8, versículo 46. Dice la escritura de la siguiente manera: si pecaren contra ti. Recuerde que estas son las palabras de Salomón cuando está allí dedicando el templo para la gloria de Dios. Dice, si pecaren contra ti, ¿por qué? Porque no hay hombre que no peque. Escuche, no hay hombre que no peque. Pero en nosotros los cristianos tenemos que entender, ya no somos nosotros los que pecamos, sino el pecado que mora en nosotros, pero con nuestro permiso, por eso tenemos la culpa. Porque podríamos no pecar. Porque fuimos separados del pecado, aunque el pecado está en nosotros, podríamos no pecar, porque dice la escritura claramente que el que guarda la palabra de Dios no peca. Aunque es pecador, aunque el pecado está en él, no peca. ¿Por qué? Porque decide no obedecer al pecado, sino a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el Señor, para no pecar. Y el Señor da una orden a su pueblo: hijitos míos, no pequen. Y si la orden es no pecar, es porque podemos no pecar, aunque el pecado esté en nosotros y aunque seamos motivados a pecar. Pero dice el texto, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Recuerde que esto fue escrito antes de Cristo. Y si estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Ustedes pueden continuar leyendo el texto. Dice, y si oraren hacia este lugar, tú los perdonarás. Porque realmente Dios siempre ha estado disponible a perdonar todo pecado. No hay ningún pecado, escuchen, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Y el único pecado que no tiene perdón no es un pecado en sí, como tal, que yo cometa. Es el no oír al Espíritu Santo en el mensaje que Él tiene para nosotros de darnos a conocer que Jesucristo es el Salvador. Por eso no se trata de los pecados que yo cometo contra Dios, sino se trata de rechazar la obra del Espíritu Santo, que nos dice que no hay más Dios que uno solo, que no hay más Salvador que uno solo, y que si no conocemos a Jesús no seremos salvos. Y el que rechaza a Jesús como Salvador, ese no puede ser perdonado jamás, porque rechazó al único y verdadero Salvador. Y rechazando al Salvador, rechazó el ministerio del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el que peca contra el Espíritu, el que blasfema contra el Espíritu, es el que rechaza la obra del Espíritu Santo, el que rechaza al Espíritu Santo cuando nos está convenciendo de que tenemos que arrepentirnos y aceptar a Jesús como Salvador. La Biblia es clara que toda religión que tiene ídolos es falsa, y que toda persona que tiene ídolos es falso. Que el único que es verdadero creyente es aquel que realmente ha renunciado a todos los ídolos, incluyendo sus capacidades humanas y sus deseos propios de ir al cielo por sí mismo, y ha confiado solo en Jesucristo como Señor y Salvador. En Romanos capítulo 3, vamos allí por favor. La Biblia describe cuál es la condición de un hombre sin Cristo delante de Dios. Realmente esta es la condición de un hombre sin Cristo delante de Dios. Un hombre que no ha conocido a Jesús y que está en su pecado es así. Dice el versículo 9 en adelante de Romanos 3,
¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Escuche, todos sin excepción. Como está escrito, esto realmente es una persona sin Cristo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, porque recuerde que los que estamos en Cristo hemos sido justificados. Los que estamos en Cristo podemos hacer lo correcto, no porque nosotros lo podamos hacer, sino porque aquel que hace lo correcto está en nosotros, porque aquel que es bueno, nuestro Dios, está en nosotros. Pero esta es la condición de un hombre sin Cristo. No, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, al mismo tiempo se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero mire la explicación del versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley. O sea, a los que están gobernados por el pecado por causa del mandamiento, a los que viven deleitándose en el pecado por causa del mandamiento. Pero no para aquellos que estamos en Cristo Jesús, los cuales hemos sido separados del pecado gracias al sacrificio de Cristo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un día yo estaba bajo el juicio de Dios, pero ya no lo estoy. Porque he sido librado del juicio de Dios gracias a que Cristo pagó ese juicio por mí, y Dios Padre descargó el juicio que venía sobre mí, lo descargó sobre su Hijo para quitarlo de mí. Por eso hoy he sido justificado, como dice Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque Dios puso a Jesús como el precio preciso por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aunque el pecado mora en mí, Dios ya me separó del pecado, y aunque sigo pecando por mi rebelión, es mi rebelión a Cristo, sigo separado del pecado y sigo declarado justo delante de Dios. Y en mis rebeliones Dios me trata como hijo y me disciplina como hijo, no para muerte, sino para santidad, para que realmente participe de su santidad. Por eso, hermanos, qué bueno es entender las Escrituras. Y vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, para mirar realmente que Dios al ser humano lo hizo bueno, y bueno realmente en gran manera. Pero como dice la Escritura, nosotros buscamos muchos males. Dice allí Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Escuche, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque aún los justos pecamos. ¿Por qué? Por rebelión. Escuche, por rebelión. No porque el pecado me lleve a pecar, sino porque yo le doy gusto al pecado cuando Él me tienta a pecar. Por eso Pablo en Romanos 7 expresa esa realidad triste que vivimos todos, y que realmente solo en Cristo tenemos victoria. Pablo en Romanos 7 es claro cuando dice allí en el versículo 14 delante: porque sabemos que la ley es espiritual, sí, mas yo soy carnal, vendido al pecado en mi carne. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero lo hago obedeciéndole voluntariamente al pecado. Porque el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Sobre el impío sí, porque el impío es esclavo al pecado, pero nosotros no, nosotros hemos sido esclavizados a Cristo, y es un privilegio ser un esclavo de Cristo, y es un privilegio estar sujetos a Cristo. Pero aún hay una carne que se rebela contra Cristo y no quiere, como dice Romanos 8. La carne no quiere ni puede, y los que vienen en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso en el versículo 18 dice: yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. Sí, pero con mi permiso, que es el problema. Con mi permiso. Por eso, hermanos, qué bueno que entendamos este tema y podamos de alguna manera entender
el origen, cómo entró y lo que sucede realmente en nosotros, y vamos a mirar algo de eso. Hubo efectos inmediatos del primer pecado, y esos efectos inmediatos se revelan en toda la creación, en todos los hombres, en todos los tiempos. Porque el pecado que Adán cometió allí hace 6,000 años de historia, porque realmente la Biblia nos muestra que el ser humano no tiene todavía 6,000 años de historia, va a completar 6,000 años de historia de haber pecado. No sabemos cuánto tiempo realmente Adán duró en su perfección en el huerto, pero la Biblia sí nos muestra que realmente desde el día que pecó hasta el día de hoy hay más o menos 6,000 años de historia. Entonces, el hecho de que Adán pecara ya 6,000 años atrás no es nada diferente con las decisiones que nosotros tomamos de pecar hoy. Todos nosotros, usted y yo, estábamos en los lomos de Adán, estábamos en la genética de Adán, estábamos en el gen de Adán, estábamos todos allí, así que no fue Adán el que pecó por usted y por mí. Nosotros todos pecamos con él allí en el huerto. Como seguimos pecando igual hoy, demostrando que realmente somos hijos de él y que realmente estábamos en él y que nos parecemos a Adán en todo. Gracias a Dios por Jesucristo, que también quiso que estuviéramos allí en él y estuviéramos en la cruz con él, que bajáramos a la tumba con él y que resucitáramos con él para que la justicia de él viniera a nosotros. Y esta es una realidad solo para aquellos que están en Cristo Jesús. La realidad de Adán es una realidad para todos, pero la realidad de haber muerto, haber sido sepultados y haber resucitado con Cristo es una realidad solo para los que creen en él, para los demás no. Por eso para los demás no hay salvación, solo condenación, porque no disfrutan la realidad de la experiencia de haber estado en Cristo en la cruz, en su sepultura, en su resurrección, y por lo tanto es una realidad para nosotros hoy que estamos sentados con él a la diestra de Dios en lugares celestiales. Efesios capítulo 2 versículo 6. Aunque estoy aquí frente a ustedes en este púlpito, sé que espiritualmente estoy con él, sentado a la diestra de él, y sé que todo creyente está allí, porque Dios Padre nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo, y su cuerpo no puede ser su cuerpo no le puede faltar ni una de sus células, porque su cuerpo es perfecto, y lo es por los siglos de los siglos. Pero el pecado tuvo efectos inmediatos para Adán, como los tuvo para toda la humanidad y los tiene para nosotros a causa de lo que hacemos delante de Dios. Y lo primero, vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, porque vamos a mirar los pecados realmente, o los efectos inmediatos que hubo cuando el hombre pecó. Hasta el versículo 6 vemos la narración de cómo cayeron ellos. Y desde el versículo 7 empieza básicamente entonces a experimentarse en las consecuencias inmediatas del pecado. Y dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y empezaron a conocer que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos y no se habían visto desnudos. Y de alguna manera esta desnudez revela realmente que están avergonzados delante de Dios por causa del pecado que acaban de cometer. Porque se acabaron de rebelar contra Dios, se acabaron de apartar de Dios y se unieron a Satanás en su rebelión, en la rebelión que Satanás traía desde el cielo. El hombre se acaba de unir, entonces se siente desnudo, se siente sin ropaje, se siente que ha sido descubierto. Entonces en sus soluciones vanas y pasajeras, ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se hicieron ropa interior, como decimos hoy en día. Y es triste mirar que la gente hoy en día pretende tapar solo lo que tapa la ropa interior, ignorando que todo lo demás está desnudo. Y al estar sin el resto de ropa, está desnudo. No quiero sonar como fanatismo, como fanático, pero Dios aborrece toda clase de desnudez. La verdad es que ningún creyente debiera ir a piscinas a bañarse en ropa de baño, porque eso es estar en la misma condición en que quedó Adán y Eva tan pronto pecaron, con taparrabos solamente, con cosas que tapan solamente algunas de las partes íntimas, o de las más íntimas, digamos así. Pero es triste mirar que hoy en día ya la gente sale a las calles en ropa interior. De hecho, sale a las calles en ropa interior, como si estuvieran luciendo la mejor moda del mundo. ¿Por qué? Porque están en sus pecados,
están en sus pecados, están en su rebelión con Dios y muestran que no tienen comunión con Dios. Por lo tanto, están realmente viviendo en su propia justicia. Y en la propia justicia el ser humano se viste realmente de una manera que revela que está sin Dios. Porque cuando el hombre pecó y Dios quiso realmente venir a tener comunión con él, lo vistió, tapó completamente su desnudez. Y una evidencia realmente que todavía nos queda moral, que nos queda algo de moral, es que nos tapamos la desnudez, que no dejamos nuestro cuerpo a la intemperie, que lo cubrimos. Y esto no tiene que ver si lo cubre con pantalones, con faldas o con una cobija, es que lo cubras. Porque realmente el principio bíblico es cubrir la desnudez. No dice si es faldas, pantalones o qué. No, es sencillamente cubrir la desnudez. Y recuerden que Cristo también fue despojado de su ropa como una evidencia clara de que estaba siendo pasado como un hombre pecador sin serlo. Que estaba muriendo como cualquier hombre pecador que no teme a Dios ni respeta a Dios. Por eso lo desnudaron y quedó casi en la misma situación que Adán y Eva, con taparrabos nomás, avergonzado en una cruz. Pero es interesante que cuando salió de la cruz y apareció, él estaba vestido de ropas blancas, no en desnudez. Por eso cuando el hombre se sintió desnudo, mostró sencillamente que había perdido su comunión con Dios, que había perdido realmente su temor a Dios, que había perdido completamente su relación con Dios. Y lo siguiente es temor. Porque aunque la gente le encante mostrar su desnudez, hay miedo de todos modos. A la burla, hay miedo a cualquier ataque, pero aún así no aprendemos. Y dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, porque es una evidencia de que soy pecador, es que le temo a la voz de Dios. Porque cuando realmente estoy en comunión con Dios, me deleito en escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que los que realmente han creído en Cristo Jesús oyen la voz de Dios y le siguen. Los que no han creído en Dios o están mal con Dios oyen la voz de Dios y huyen. Por eso el que está mal con Dios no quiere orar, porque no quiere hablar con Dios, y menos es leer la Biblia porque no quiere escucharle, porque el pecado lo tiene en una situación de rebelión, en una situación donde ha perdido de alguna manera el disfrute de su comunión. Y el impío, pues como no tiene comunión con Dios, como no tiene relación con Dios, como está separado de Dios, Dios está airado con él y el ser humano tiene miedo de Dios, entonces vive escondiéndose, aparentemente, porque no hay lugar que nos pueda esconder de la presencia de Dios. Y por eso el versículo 8 dice: oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, como si alguien se pudiera esconder de Dios. Pero nosotros ya, a causa del pecado, quedamos en ignorancia, quedamos ciegos. Nuestra mente quedó entenebrecida, por eso creemos que podemos escondernos detrás de un palo. Podemos creer que nos escondemos detrás de la ropa o detrás de cualquier cosa para hacer lo que queremos, y no es así. Los seres humanos para pecar se esconden en los baños, se esconden en las cobijas, se esconden en lugares, como si pudieran huir de aquel contra quien pecamos y aquel que realmente tiene la autoridad para juzgarnos, y este es Dios. Recuerden que Él es omnipresente, es omnisciente. Él todo está en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo saca a la luz. Entonces, el ser humano perdió su comunión con Dios, tuvo miedo, dice el versículo 8 y 9, porque más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios siempre, a través de todas estas preguntas, muestra que siempre ha querido que el hombre se arrepienta. A veces parecen preguntas obvias, pero no son preguntas obvias, son preguntas de invitación al arrepentimiento. Que diga Adán y dice: Señor, aquí estoy, me escondí porque pequé, pero él no lo dijo así. Él no reconoció haber pecado, ni reconoció haber violado la ley de Dios, sino que sencillamente dijo que tenía miedo, pero le echó la culpa a Eva y Eva a la serpiente, y así vamos hasta el día de hoy. Siempre buscando culpables de nuestras acciones en lugar de reconocer que nuestras acciones son nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de darle el gobierno de nuestra vida a alguien que no debemos dársela. Y que cuando hacemos lo correcto,
También es nuestra responsabilidad de todo lo correcto que se haga, pero ya no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso en el versículo 10 muestra que dice la Biblia: y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios vuelve a hacerle otra pregunta para invitarlo al arrepentimiento, cosa que Adán no entendió ni Eva, porque estaban ciegos, sordos y mudos, hablando espiritualmente. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mire, la pregunta es directa a él. ¿Tú has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Él podría decir: sí, Señor, yo comí. ¿Pero qué dice él? Él respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a Dios. Decirle: la mujer que tú me diste, o sea, no fue culpa mía, fue culpa tuya por darme esa mujer. Antes que yo estaba solo, estaba bien, pero desde que esa mujer llegó, las cosas cambiaron. Le echó la culpa a Dios de la bendición que le había otorgado, de su propia desobediencia, le echó la culpa a Dios y culpa también a su esposa por su propia condición. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito Adán, pobrecito. Mira, hermanos, tristemente el pecado hace esto, nos hace perder la comunión con Dios, nos aparta de Dios, nos lleva a tener miedo y nos lleva automáticamente a echarle la culpa a otros en lugar de reconocer nuestra propia culpa. Y lo triste es que usted y yo somos iguales. Todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos mal, siempre tenemos un culpable. Evidencia de ser pecadores, evidencia de estar todavía dándole gobierno al pecado, o evidencia de que usted no es salvo, o evidencia de que usted no es salvo, que es sencillamente un esclavo del pecado, porque Jesucristo fue muy claro: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado es porque no ha conocido al libertador que nos liberta del pecado, el cual es Cristo Jesús. Por eso dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la pregunta es: ¿por qué una gran cantidad de creyentes no son libres de la esclavitud del pecado? ¿Por qué? Y la respuesta más obvia en la Biblia es porque no han conocido a Jesús. Tienen una religión, tienen una Biblia, la leen, cantan como creyentes, hablan como creyentes, pero la pregunta es: ¿realmente han conocido a Jesús? Bueno, eso es una respuesta que solo tú puedes responder delante de Dios. Y si dudas, humíllate, arrepiéntete y reconoce a Jesús como Salvador. Vuelve a sus pies y pídele a Él misericordia. Por causa del pecado, en Génesis 3, viene la maldición sobre la vida. Es maldita la tierra y todo lo que hay. Vamos allí al capítulo 3, versículo 16. Y la tierra hoy sufre eso, por eso el hecho de que produzca maleza, el hecho de que ya la tierra no produzca, el hecho de que haya tantas plagas y el hecho de que la tierra se remueva con terremotos y los mares se vuelvan con todas esas tempestades, es causa de nuestro pecado. Cada vez que la tierra tiemble, cada vez que hayan derrumbes, hayan desastres, acuérdate que no es producto sino de la ira de Dios por causa de tu pecado y mi pecado, porque la Biblia dice que cuando Dios está airado, la tierra tiembla. La Biblia dice que Dios en su ira marcha sobre el torbellino, marcha sobre la tempestad. La Biblia dice que Dios da a conocer su voz en los truenos. Cuando el cielo truena y relampaguea, sepan que Dios está llamándote al arrepentimiento. Te está diciendo: eres pecador y estoy airado con tu pecado. Porque Dios está airado, dice el libro de los Salmos, todos los días contra el impío. Todos los días contra el impío. Por eso, creyente, amado hermano, cada vez que veamos las cosas, humillemos nuestro corazón para orar por aquellos que no han conocido a Cristo, pero al mismo tiempo humillemos nuestro corazón para confesar nuestros pecados, porque Dios también nos advierte a nosotros y podríamos caer en medio de cualquier juicio por causa de nuestros propios pecados también. El versículo 16 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El aumento de los dolores en el momento del parto se debe a causa de que somos pecadores. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El señorío del hombre de mala manera es a causa del pecado.
Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. La tierra está bajo maldición y la tierra gime buscando ser liberada de esa maldición, por culpa tuya y por culpa mía. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Escuche, la aflicción y el dolor del trabajo, no el trabajo, sino la aflicción y el dolor del trabajo es por causa de tu pecado, no por causa del trabajo. Por eso cuando suframos no le echemos la culpa al trabajo. Eso no es culpa del trabajo, es culpa de nosotros por ser pecadores. Espinos y cardos te producirá cuando encontramos maleza entre las plantas y cuando vemos que las plantas son tapadas de maleza y que los árboles echan lama y tantas plagas llegan a ellos. No empecemos a echarle la culpa al clima y no echemos a echar la culpa a las cosas. Reconozcamos que es por nuestro pecado, por habernos rebelado contra Dios, que Dios trajo todas esas cosas para que realmente nosotros nos arrepintiéramos, porque el propósito de todo esto es el arrepentimiento. Con el sudor de tu rostro comerás. Cada vez que trabajamos y sudamos, acordémonos que el sudor es una evidencia de que somos pecadores, y sigamos trabajando hasta el día de nuestra muerte. Porque dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Los seres humanos queremos ser pensionados para no volver a trabajar. Y nos volvemos entonces esclavos de los vicios, esclavos del pecado. Porque Dios puso el trabajo como la manera de Él darnos la provisión. Pero trajo disciplina y juicio sobre el trabajo para apartarnos del pecado. Y que recordemos que realmente somos pecadores. Y que si nos mantenemos trabajando con nuestras manos, nos mantenemos ocupados y un poco separados del pecado, porque el pecado realmente está en nosotros. Pero recuerde que Dios no quiere que te pensiones. Y si llega la pensión, gracias a Dios por esa ayudita, pero hay que seguir sudando hasta el día de nuestra muerte. Por eso el texto dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y como causa inmediata del pecado también fueron expulsados del huerto. Miramos los versículos 23 y 24. Por eso dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la presencia de Dios. Gracias a Dios que hoy ya podemos volver a la presencia de Dios, gracias a que alguien ya nos abrió la puerta y sufrió la espada de Dios. Mire lo que dice el versículo 23 y 24: y los sacó. Dios los cogió de la mano, digamos así, a los dos, y los sacó fuera del huerto para que labrasen la tierra de la cual fue tomado. Porque allá en el huerto, todo el huerto les producía y el huerto les era de bendición, cuidaban el huerto, pero ahora les toca labrar, sembrar y esperar la cosecha. Los sacó y los echó, los sacó y los echó. Por eso en la Biblia, porque por tanto como el hombre pecó, fue destituido, echado de la presencia de Dios y advertido de que si volvía a tratar de entrar a la presencia de Dios por sí mismo, moriría. Por eso escuche, estimado amigo, usted no puede entrar a la presencia de Dios ni por tus obras, ni por tu religión, ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por la Virgen, ni por el Papa, ni por nadie, excepto por Jesús. Porque Jesús fue el único que vino a esta tierra en forma humana para entrar a la presencia de Dios como hombre. Pero para entrar a la presencia de Dios como hombre, primero tuvo que sufrir el castigo que Dios le puso al hombre desde el inicio. Mire lo que dice el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque Cristo es el árbol de la vida, como hombre tuvo que enfrentar la muerte y la espada de Dios. Esta misma espada que Dios puso allí, tuvo que enfrentarla a Jesús para abrir nuevamente la puerta y hacer que la puerta del paraíso, la puerta de entrar, de volver al Edén, de volver a la presencia de Dios, estuviese de par en par. Y hoy en día esa puerta está abierta de par en par para todo pecador que quiera volver en comunión con Dios, pero solo es posible a través de Cristo Jesús. Por eso es necesario que usted y yo reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no lo reconoces como Señor y Salvador, perecerás. Bajo la ira de Dios y bajo la espada de Dios perecerás. Pero si aceptas a Cristo Jesús como Salvador, hoy mismo serás librado de la espada de Dios y hoy mismo serás librado de la condenación del infierno. Hoy mismo dejarás de estar separado de Dios, destituido de su presencia, serás reconciliado con Dios, perdonado por Dios y se le concederá el acceso a la vida eterna.
Por eso hoy te invito, estimado amigo, a arrepentirte y a confiar en el Señor Jesús, a reconocer que eres un pecador, un hombre o una mujer que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos decidido ir en contra de Dios, que hemos decidido violar el mandamiento de Dios y por lo tanto hemos decidido pecar y ponernos bajo la autoridad del pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que aunque nosotros nos rebelamos, Cristo obedeció en nuestro favor para que si creemos en Él seamos perdonados. Y usted, amado hermano, es tiempo hoy de reconocer que en Cristo fuimos separados del pecado y que aunque el pecado está en nosotros, solo pecamos por nuestra propia rebelión. Que podemos vivir sin pecar si realmente nos sometemos al Espíritu de Dios para obedecer las Escrituras, y Él nos guardará. Porque por su palabra Él nos limpia, por su palabra Él nos santifica y por su palabra nos sostiene separados del pecado, consagrados a Él. Es tu decisión. Dios sea obrando en ti y tomando tu decisión para fortalecerte en aquello que debemos hacer. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio de ser perdonados en Cristo Jesús por todo nuestro pecado. Gracias porque en la obediencia de Jesús nuestra rebelión es perdonada, y gracias porque en la obra de Cristo somos limpiados. Gracias por Jesús y por su obra intercesora hoy delante de ti, oh Dios, por mí y por todo tu pueblo. Llama, oh Dios, a los que ha de llamar y limpia tu pueblo, Dios, para que vivamos en santidad. Y gracias por darnos el honor de ser el pueblo que tú amas. Descansamos en ti y ruego tu bendición para todo tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente.